Es un placer estar de nuevo ante ustedes para poder compartir la palabra del Señor en este día de reposo, el día santo del Señor. Y vamos a seguir la secuencia de esta serie hablando acerca de los 10 mandamientos, los eternos principios de Dios que ha dado a la humanidad. Hoy corresponde tratar acerca del segundo mandamiento. Y vamos a leer el texto bíblico en el cual hemos de centrar nuestro estudio, y lo encontramos registrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Ahí está narrado de una manera explícita los 10 mandamientos del Señor. En el capítulo 20 de Éxodo, versículo 4 al 6, le daré lectura. Dice así la palabra del Señor: no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Este segundo mandamiento, de una manera tan explícita, prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos que mediante los cuales ellos adoraban a la deidad. Pero a través de este pasaje bíblico, de este mandamiento, Dios declaró que tal culto es un pecado. Dios lo considera como pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada definitivamente el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, aparta de la infinita perfección de Jehová, es traído hacia la criatura más bien que hacia el Creador. Y el hombre se degrada a sí mismo en la medida que rebaja su concepto de Dios. Para que podamos entender de una forma más clara este mandamiento, este segundo mandamiento, en relación con el primer mandamiento, hay una conexión tan íntima. La vez pasada analizábamos en la profundidad el primer mandamiento. Y el primer mandamiento prohíbe adorar a un Dios falso, mientras que el segundo mandamiento prohíbe adorar al Dios verdadero de una forma falsa.
El primer mandamiento se refiere a quien adoras. El segundo mandamiento se refiere cómo lo adoras. El primer mandamiento ya prohibía adorar a los dioses falsos e ídolos de otras naciones. Y el segundo mandamiento prohíbe el uso de ídolos o figuras para adorar al único Dios verdadero. Quiero leerles lo que dice en el libro Conflicto Inminente en la página 65. Es una declaración muy verdadera al decir que al rechazar la verdad, los hombres rechazan el autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega también la autoridad del legislador. Y es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas o de las falsas teorías, ideologías, como tallar un ídolo de madera o de piedra. Es muy fácil. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a Él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová de los ejércitos, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su bendita palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente muy pequeño. Miles y miles deifican a la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque tal vez en una forma diferente, la idolatría existe aún en el mundo cristiano de hoy. En el pasado, Satanás trató de concentrar a los seres humanos y llevarlos a que adoraran a Dios por medio de un ídolo, de una imagen, una representación de un ser humano o tal vez de animales. Pero en este tiempo, tal vez ya no le dé mucho resultado, pero la idolatría aún existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió en el antiguo Israel en tiempos del profeta Elías. El Dios de muchos, así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda, de muchos colegios y de muchas universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el Dios, el sol de los fenicios. Hasta en nuestros días se puede construir a través de las ideas y teologías y falsas doctrinas un Dios tal como construían en el tiempo pasado. Aarón. La Biblia narra acerca del sacerdote Aarón. Aarón quebrantó el segundo mandamiento
Vamos a leer lo que relata en el libro de Éxodo, en el capítulo 32 de Éxodo, a partir del versículo 1 al 7. Veamos lo que sucedió aquí, en esta ocasión, de qué manera Aarón violó, quebrantó el segundo mandamiento. Vamos a leer a partir del primer verso. Dice así: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. El pueblo cayó en la desesperación, porque Moisés había subido al monte para encontrarse con Dios y así Dios darle los 10 mandatos divinos en tablas de piedra. Ya había pasado más de un mes. El pueblo cayó en la desesperación. Entonces, en conjunto de muchos, se acercaron a Aarón y le dijeron: haznos dioses que nos puedan guiar, porque este Moisés no sabemos qué le ha pasado, no vuelve. Necesitamos que alguien nos guíe. Anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó Moisés que nos sacó de Egipto. El versículo 2 declara: y Aarón le contestó: quítenles a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se las llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro y con un cincel lo trabajó hasta darle una forma de un becerro. Entonces todos dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Al día siguiente, por la mañana, se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantaron a divertirse. El pueblo de Israel había adoptado o se había acostumbrado de alguna manera a la idolatría. Los 430 años que permanecieron en la esclavitud los llevó a adoptar costumbres contrarias al mandato divino. Fue así que ellos llegaron a tal grado a considerar como un dios un becerro de oro o cualquier representación, figura o ídolo, una imagen. Por eso es que con toda certeza se acercan a Aarón y le piden que le hagan un dios que los guíe. Pero noten bien lo que sucedió aquí.
es que el mismo Aarón construyó o fabricó el becerro y también construyó un altar ante el becerro, y luego el mismo Aarón gritó, pronunció las palabras: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Y la Biblia relata que sí, ciertamente al día siguiente se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Adoraron a Dios, a Jehová, pero lo hicieron de una forma falsa, errada, porque el mandamiento del Señor declara diciendo: no te harás imagen o ídolo, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto. Este segundo mandamiento prohíbe rotundamente adorar a Dios a través de imágenes, a través de un ídolo, a través de una representación. Y era exactamente lo que Aarón hizo, llevó al pueblo a adorar a Dios a través de un becerro de oro. Una de las tendencias que el ser humano tiene es que no se siente satisfecho, necesita, quiere forzosamente ver, tocar para poder creer. Y el ser humano es así. Esa es su tendencia. Y por eso muchos creen que es necesario poder tener una imagen, un ídolo, una representación para poder tener la seguridad y la certeza y sentirse satisfecho que está adorando a Dios. El mismo sacerdote Aarón cayó en ese problema, violó el segundo mandamiento: llevar al pueblo a celebrar una fiesta en honor al Señor, a adorar a Jehová, el invisible, a Jehová el eterno, el sustentador, la fuente de poder, la fuente de la vida, el soberano, a través de una imagen, un Dios falso, un becerro de oro. Eso trajo, si ustedes leen lo que ocurrió posteriormente, trajo verdaderamente un terrible descontento por el mismo soberano Dios. Fue así que Dios le ordenó a Moisés que descendiera porque el pueblo se había descarriado. Estaba de nuevo practicando la idolatría. Y hacían otras cosas en la forma que los mismos egipcios adoraban a sus deidades. El pueblo se sentó a comer, se sentó a beber y se levantaron a divertirse. Eso implica inmoralidades, hicieron los mismos israelitas. Trajo terrible descontento de parte de Jehová, porque su mandamiento declara rotundamente: no te harás imagen ni ninguna figura de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclines a ellas, ni les rindas culto. Aarón quebrantó el segundo mandamiento. Y el mundo entero
sin duda alguna, quebranta el segundo mandamiento. El mundo cristiano, de igual manera, ha adoptado imágenes como imágenes del mismo Señor Jesucristo. Y en esta hora vamos a presentar por lo menos una imagen que el mundo cristiano ha adoptado aún en nuestros días. Esta imagen, la que ustedes pueden ver, está en blanco y negro, se le conoce como el Cristo de la Esmeralda. Hay una carta escrita por la señora Abby Kellogg, en donde ella narra, es una carta de ella, en donde ella narra que la sierva de Dios, Elena de White, que muy constantemente platicaba acerca de que ella vio el rostro de Cristo en visión, y que a esta imagen es la que más se parecía lo que ella había visto. A tal grado que sin duda alguna, tal vez algunos adoptaron esta imagen. Pero según la historia, es una imagen grabada en una esmeralda. De acuerdo a la historia que se conoce, se cree que la esmeralda con el retrato de Cristo fue dada por el sultán segundo al Papa Inocencio III por los años 1492. La esmeralda desapareció con el saqueo de Roma en 1527. Pero el mismo perfil de la imagen de Cristo aparece en medallas papales a partir del Papa Julio III. De igual manera, la historia narra que esta imagen existe también en pinturas de la escuela flamenca. Eso es lo que narran. Pero saben, hay otras imágenes, según la historia, por el año 235 aproximadamente, empezaron a surgir las primeras imágenes de Cristo, que posteriormente se fue prácticamente renovando hasta que hoy día el mundo cristiano ha adoptado prácticamente lo parecido a esta imagen del Cristo de la Esmeralda. Y cristianos han caído precisamente en la idolatría, violando el segundo mandamiento divino. Sin embargo, el Centro Huay, donde están todos los documentos, todos los testimonios de la sierva, informa que no tienen nada oficial escrito por la hermana Huay respecto a esta imagen de Jesús, aparte de los testimonios de Abby Kellogg. No hay testimonios de que ella haya hablado acerca del rostro de Cristo. Yo leyendo un poco acerca de los testimonios de ella, solamente presenta que cuando vio a Cristo, lo ve con un rostro radiante, con su voz suave, pero no detalla más.
El profeta Isaías, de una forma breve, explica él en el capítulo 53 y dice lo siguiente en el versículo 2. Dice de esta manera la palabra del Señor hablando acerca de Jesucristo. El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente, según la versión Dios habla hoy. Y la versión Reina Valera también dice con algunos sinónimos, manifestando que no hay hermosura en él. En el capítulo 53, más que nada, el profeta Isaías habla acerca del Mesías sufriente. Todo lo que él iba a padecer es anunciado por el profeta Isaías, e Isaías lo describe así, que en él no había hermosura ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno. Es lo que narra las Escrituras. ¿Se han preguntado ustedes por qué? Moisés, por ejemplo, suplicó a Dios que le dejara ver su gloria. Más que nada quería ver su rostro. Cuando estuvo en el monte Sinaí, no vio el rostro del Señor, a pesar de que la Biblia dice que estuvo cara a cara con el Señor. Y tuvo el grande privilegio Moisés de poder estar cara a cara con Dios como alguien está con una persona, como un amigo. Sin embargo, cuando Moisés le dice a Dios, déjame ver tu gloria, Dios no se lo permitió y le dijo, todo aquel que vea mi rostro no podrá vivir. Te dejaré ver solamente mi espalda. Y así sucedió. Al pueblo, de igual manera, no contemplaron ninguna figura. Y hablando en relación del segundo mandamiento, le advirtió al pueblo lo siguiente. Deuteronomios, en el capítulo 4, capítulo 4 de Deuteronomios, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. El día en que el Señor habló con ustedes, es una advertencia contra la idolatría, así dice el subtítulo. El día en que el Señor habló con ustedes de en medio del fuego, cuando proclamó su ley, en el monte Horeb no vieron ninguna figura. No vieron ninguna figura de Dios. ¿Por qué? ¿Con qué propósito Dios no dejó ver una figura al pueblo? Tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer, ni figuras de animales, aves, reptiles o peces. Y cuando miren el cielo y vean el sol y la luna, las estrellas y todos los astros, no caigan
en la tentación de adorarlos. Porque el Señor su Dios creó los astros para todos los pueblos del mundo. Por eso Dios no dejó ver ninguna figura acerca de su persona, para que el pueblo no cayera en la tentación de hacer una figura y posteriormente le adoraran a través de esa figura y cayeran en la idolatría. Pero a pesar de que Dios no se dejó ver, el mundo entero, el mundo cristiano, ha creado imágenes de Cristo. Y las imágenes que nosotros o que el mundo entero ha adoptado acerca de Cristo, ¿saben de dónde ha surgido? Es el resultado, es el producto del pensamiento humano. Los artistas, los pintores, en la mente de ellos surgió y trataron de representar a Cristo en la forma que hoy día conocemos la figura de un Cristo. Comenzaron a investigar cómo era un varón judío, qué tez tenía, cómo era su forma de vestir, cómo podía lograrse parecer. Y de acuerdo a eso, trataron de buscar a alguien para que pudiese posar y así estamparlo en la tela, en la tabla o en cualquier artículo. Fue así que surgió. Es producto del pensamiento de los artistas y posteriormente fue entregado a través de la iglesia, fue entregado al mundo entero, a los cristianos, y hoy día el mundo cristiano ha adoptado la imagen que todos conocemos de Cristo, como la que vimos anteriormente, creyendo de que ese es el rostro verdadero de Cristo. Pero no hay evidencia de que sea verdad. El profeta Isaías en el capítulo 40, los versículos 18 al 28, dice algo interesante. Es palabra de Dios a través del profeta Isaías, hablando Dios mismo y tratando de concientizar al ser humano que fabrica imágenes de él, diciendo: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabes?
¿No habéis oído, dice el Señor? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Que Dios, el soberano, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. Y de nuevo vuelve a decir el Señor: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? ¿Cómo podemos asemejar al soberano, al eterno, al creador de los cielos y la tierra, al que extendió los cielos como una cortina, al que pone límites al mar? ¿A quién pues me podréis hacer semejantes? ¿O a quién me podéis vosotros comparar? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos, a toda llama por su nombre y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este es el soberano. Este es Dios, el creador de todo lo que existe. ¿Cómo pues dice el Señor, por qué me habéis de comparar? ¿Con qué cosa o con quién me haréis semejante? Es imposible. Sin embargo, a pesar de esta declaración del Señor, que no hay con nada que podamos asemejarlo, compararlo al Eterno, el ser humano ha creado imágenes y ha violado el segundo mandamiento. Y sin duda alguna, muchos hemos caído en quebrantar el segundo mandamiento. Hacer una imagen de Dios es algo que a Él lo deshonra. Es algo que se minimiza. Es como hacerlo a un Dios tan pequeño, sin fuerza, sin poder. Asemejarlo a algo, representarlo con un ser humano o con cualquier otra cosa, es hacer a un Dios tan pequeño, tan insignificante. Hacer una imagen de Dios es algo que lo deshonra. Nadie debería incorporar a la adoración el poder de la imaginación. Y vuelvo a repetir, la imagen que se le ha entregado al mundo cristiano hoy día acerca del rostro de Cristo solamente es el resultado
el producto del pensamiento, de la imaginación de los artistas del pasado. Y nadie debería de incorporar a la adoración el poder de la imaginación, porque al hacerlo así empequeñece a Dios en la mente y se asocia a cosas comunes, insignificantes. Los que adoran a Dios, ¿de qué manera deben de hacerlo? Las Escrituras declaran, el mismo Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, los judíos adoran en Jerusalén, los samaritanos adoran aquí en el monte Gerizim, mas yo digo, él dijo, que llegará el tiempo y la hora es de que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Los que adoran a Dios deben hacerlo, deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es necesario que ejerzan una fe viva. Su adoración será entonces controlada no por la imaginación, sino por una fe genuina. Más de uno de nosotros caemos en esta situación. Porque desde muy pequeño se nos ha entregado la imagen de Cristo y a través de esa imagen se nos enseñan los caminos del Señor y venimos creciendo hasta hacernos adultos. Cuando nos hablan de Cristo, inmediatamente en nuestra mente surge esa representación, esa imagen. Lo identificamos de una forma tan fácil, porque se metió en nuestra mente. A veces podríamos nosotros querer controlar nuestra mente, nuestro cerebro, para no adentrarse esa imagen. Sin embargo, entra a través de una forma inconsciente en nuestra mente y se queda allí plasmada. Muchos que al orar a Dios viene esa representación. Y cuando eso sucede, no estamos adorando al verdadero Dios, porque estamos violando el segundo mandato, porque en nuestra mente se ha creado la imagen que es el resultado de la mente de los artistas, y a través de esa imagen estamos acercándonos a Dios. Eso es violar el segundo mandamiento: no te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, ni le adorarás, ni le rindas culto. El Señor dijo: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Qué quiso decir el Señor cuando manifestó que Él es Jehová? Él es Dios, es fuerte y es celoso. La relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Puesto que cuando el pueblo viola este segundo mandamiento, se hace imágenes, ya sea de una forma física que nuestros ojos lo vean, o ya sea algo imaginario en nuestra mente, el pueblo cae en la idolatría.
Y la idolatría es adulterio espiritual. El desagrado de Dios bien puede llamarse celos. Dice el mandamiento segundo que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa esta declaración? El significado de esta declaración es lo siguiente. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los mismos pasos de sus padres, ya sea por la herencia o ya sea por el ejemplo. Así es que los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, como el apetito pervertido, adoptan los hijos, como la moralidad depravada, además incluso de las mismas enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Saben, esta gran verdad del segundo mandamiento debiera tener el poder solemne para impedir que los padres, que los hombres sigan una conducta pecaminosa, para que vuestros hijos no lo repitan y no paguen ellos las consecuencias. Muchos fallamos en este punto también. Al hacer cosas, ya sea por el ejemplo o ya sean palabras, los hijos lo adoptan y se vienen a ser culpables de los mismos errores de los padres. Pero dice el mandamiento, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento, al prohibir la adoración de falsos dioses, demanda que se adore al Dios verdadero. Y a los que son fieles en servir al Señor, se les promete misericordia, no solo hasta la tercera y a la cuarta generación, que es el tiempo que su ira amenaza a los que lo odian, sino hasta la 1000ª generación. Hay bendiciones para todos aquellos que honran al Señor debidamente, bendiciones también para las generaciones posteriores. Nuestro Creador demanda devoción suprema, absoluta. Él debería de ser nuestra primera lealtad. Él debería de estar en primer lugar por sobre todas las cosas. Pues eso es lo que dice el primer mandamiento. El primer mandamiento prohíbe que otras cosas ocupen el lugar que le corresponde a Dios. Mientras que el segundo mandamiento prohíbe adorar a Dios a través de imágenes o representaciones. Que los dos tienen una relación y los dos nos pueden llevar, si violamos el primero o el segundo mandamiento, caemos en la idolatría. Dios debe de ser nuestra primera lealtad.
todo lo que tienda a abatir nuestro amor a Dios o interferir con el servicio que le debemos solamente a Él, se convierte por eso mismo en un ídolo, o sea, una imagen. Y venimos a violar el segundo mandamiento. Cuando colocamos algo que Dios le pertenece, el primer lugar, cuando roba nuestra atención más que a Dios, algunas cosas, violamos el primer mandamiento y violamos el segundo mandamiento. Para algunos, su Dios o su imagen es sus tierras. Vienen a ser el primer lugar antes que Dios. Otros sus casas, otros tal vez sus mercaderías, otros una carrera universitaria, un éxito, un logro. Son los ídolos que adoran, porque le dan mayor tiempo más que a Dios. Pero aparte de eso, y esto lo leo en el libro Hijos e Hijas de Dios, que es inspiración del Señor. Algunos otros emprenden actividades comerciales con celo, con mucha energía, con mucho fervor, mientras que al servicio a Dios se le da una consideración totalmente secundaria. Se descuida el culto familiar y se olvida la oración secreta. Algunos pretenden obrar justamente con sus semejantes y creen que al hacerlo así cumplen todo su deber. Pero no basta cumplir los 6 últimos mandamientos del Decálogo. Debemos amar al Señor nuestro Dios. ¿De qué manera? Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37, debemos amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. En otras palabras, una devoción suprema. Nuestra primera lealtad debe de ser a Dios. Nada menos que la obediencia de todo precepto, nada menos que un amor supremo, como asimismo el amor a nuestros semejantes, como a nosotros mismos, puede satisfacer los requerimientos de la ley divina. De una forma breve, hemos presentado lo que significa el segundo mandamiento. Por lo tanto, yo les invito a que todos podamos hacer lo mejor. Pidamos sabiduría al Señor para que nos enseñe y nos muestre en los errores que hemos caído. Y procurar con su ayuda divina de poder ya no seguir violando, quebrantando el segundo mandamiento. Y así, todo lo que podamos hacer sea grato a los ojos de nuestro Señor. Que el Señor nos ayude y nos bendiga abundantemente. Vamos a terminar.